Lucas 8:22 dice: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció un día que entró él en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado, y partieron. Pueden sentarse, mis amados. Pasemos al otro lado. Esta es una palabra que a mí el Señor me la dio hace un poco de años. Así esa frase: pasemos al otro lado. Yo comencé a meditar durante estos años qué significa pasar al otro lado. Y cuando uno pasa al otro lado, uno deja atrás el pasado. Uno deja atrás muchas cosas, las deja atrás. Hay otras que se las lleva. Pero es un cambio total, un cambio radical. Y también saber que el vehículo o el instrumento en el cual uno, o más que todo vehículo, que uno utiliza para pasar al otro lado, es algo que es pasajero, que es momentáneo. Porque, por ejemplo, ellos pasaron al otro lado en una barca y no se iban a quedar ahí todo el resto de su vida montados en una barca. Nosotros cogemos, por así decirlo, un vehículo para trasladarnos a otra parte porque vamos a pasar al otro lado y usted no se va a quedar montado en ese vehículo siempre. Si usted va a utilizar sus pies para cruzar al otro lado, usted no se va a pasar toda la vida caminando. Simplemente tiene que ponerse en movimiento, sea a pie o sea en el carrito enando. Amén. Pero pasar al otro lado, eso me indica que muchas veces nosotros estamos en una zona de confort, cómodos en la situación, en la condición en la que nosotros estamos. Y aunque muchas veces sepamos que estamos no muy bien, no nos atrevemos a estirar el pie, ni siquiera para pasar al otro lado en una zanja. Y mucho menos cuando toca pasar al otro lado porque hay un lago, porque hay un highway, porque hay un mar, porque hay un cerro, porque hay un brazo de río, un trazo de trayecto, en fin, tantas cosas que podría decirse tiene un costo. Se nos remueve todo. Yo me acuerdo cuando nos íbamos a mudar, decía Yerly: el día que nos mudemos de aquí yo no voy a extrañar esta casa. Y hace unos días dijo: extraño mi casa. Y yo: sí. El baño. Pero hay muchas cosas que de pronto uno extraña, ¿verdad? Pero ¿por qué muchas veces las extraña uno? Porque uno no es desagradecido. Y de todos modos, donde uno estuvo, algo tuvo, ¿verdad? Algo aprendió. Experiencias que uno vivió. Exactamente. Pero cada vez que uno hace cambios, muchas veces cuesta. Muchas veces le toca a uno pagar un precio. Muchas veces se le revuelve todo porque hay que desacomodarnos de allá de donde nosotros estábamos para poder comenzar a trasladarnos hacia el sitio donde debemos llegar. Y todo eso genera inconvenientes, genera esfuerzo, genera cansancio. A los discípulos les generó miedo. ¿Por qué les generó miedo? Porque cuando ellos se montaron en la barca, cuando partieron, Jesús se acostó a dormir y se levantó una gran tempestad que el agua comenzó a meterse. Ellos estaban remando, ellos estaban haciendo lo de ellos, pero Jesús, ¿qué hizo? Pero no se quedó durmiendo por irresponsable,
Se quedó durmiendo, mire, vea, analizando el comportamiento de cada uno de ellos. Cómo se iban a comportar, qué era lo que iban a hacer, qué era lo que iban a decir. Porque allá del otro lado les esperaba algo distinto, pero no eran capaces de soportar la prueba por la cual ellos estaban pasando. No tuvieron la fe suficiente para comportarse adecuadamente sabiendo con quién iban. Es más, por acá en Marcos, ¿de qué está aquí Marcos 4, 30 y 38. Dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Mire que eso no lo detalla aquí Lucas, sino que nada más dice que le despertaron. Pero ¿de qué manera le despertaron? ¿De qué manera clamaron para que él se levantara en su ayuda? Groseramente. Reclamando. Sí, estaban asustados, pero uno en medio del susto tampoco es para faltarle el respeto a la persona que uno sabe que de esa persona viene nuestra ayuda, viene nuestro socorro. En medio de la angustia, en medio de los nervios, en medio del desespero, uno tiene que conservar la compostura. Y esas palabras, por así decirlo, necias, que uno muchas veces dice en medio de la angustia, está probando lo que nosotros en realidad somos. Porque si ellos hubieran hecho adecuadamente, Jesús no lo hubiera dicho en el versículo 25 de Lucas 8, ¿dónde está vuestra fe? ¿Sí ve? Esa actitud de la manera como lo llamaron para que se levantara y los ayudara, no era de una persona de fe, ni de un grupo de fe, ni de alguien que sabe con quién va, de alguien que sabe que si esa persona está durmiendo no es por irresponsable, por algo es. Si está usted captando, hermano, ¿qué hacemos nosotros cuando Dios no nos responde? Cuando Dios guarda silencio. Cuando uno ora y no ve nada y entre más pasa el tiempo uno ve que no hay respuesta. Ahí se prueba nuestra fe. Porque no estamos preparados para pasar al otro lado. No estamos preparados para pasar o salir de nuestra zona de confort y llegar al otro lado donde vamos a encontrarnos muchas veces con victoria, vamos a ver la gloria de Dios. En ese momento de turbulencia, nuestra madurez, nuestro conocimiento se está poniendo a prueba, nuestra fe se está poniendo a prueba, pero muchas veces ni siquiera somos capaces de embarcarnos en la barca para llegar al otro lado. Porque si algo usted ve aquí, en el 22 donde leímos, aconteció que un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado, dice, y partieron. Sus discípulos obedecieron. En medio del trayecto se formó todo eso, pero ellos iban en obediencia. Pero obediencia sin fe, en el momento en que se le levantó toda la marea. Y pensaron, sintieron que iban a perecer ahí. Pero se les olvidó quién iba con ellos. Porque en medio de la angustia muchas veces se nos olvida quién es nuestro Dios. En medio de la angustia muchas veces se nos olvida quién es nuestro proveedor. Quién es el que nos cuida, quién es el que nos protege, quién es el que nos defiende. Y muchas veces actuamos a nuestra manera, actuamos como actuábamos antes, dispuestos a lo que sea. Yo estoy dispuesta
a que si me viene a reclamar la levanto a trompar, porque eso era del viejo hombre. Le digo del mal que se va a morir, porque así actuaba el viejo hombre. Y resulta que se está levantando la turbulencia para ver si estamos preparados para ver milagros, para ver prodigios, para ver respuestas de parte de Dios. Y lo que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros es que estemos dispuestos a pasar al otro lado. ¿Sabe cómo muchos evangélicos han llegado lejos? Porque se han atrevido a pasar al otro lado. Como me dijo aquel varón un día que íbamos por la calle con la carretilla, yo iba por la orilla de una calle y él me dijo, deje de andar por las orillas. Yo le dije, ¿qué? ¿Por qué? Porque voy por aquí por la orilla de la calle. Me dijo, no, usted sabe a qué me refiero. Porque él siempre le hablaba a uno así en parábola. Usted sabe a qué me refiero. Y yo en realidad, en el momento yo no entendí, yo dije. Pero cuando él me dijo, usted sabe a qué me refiero, hermano, yo le tenía un pánico al dichoso micrófono ese. Y el pastor Gabriel tenía la costumbre que cuando uno medio se acercaba a la carretilla, cuando uno veía el micrófono prácticamente en la boca, coja, hable usted. Eso para mí era tenaz. Yo le dije a la hermana Génesis antes de pasar acá, yo dije 2 cosas que a mí no me gusta hacer: dirigir culto de oración y mensaje evangelístico. Eso sí me pone a mí, hermano, eso es... Pero no me gusta. Lo hago por obediencia. Pero dar un mensaje evangelístico, porque es que eso no es mi fuerte. Dirigir un culto de oración tampoco es mi fuerte. No me siento como que estoy nadando como pez en el agua. Tengo otras cosas en las que me siento cómoda, como cantando, cerrando los ojos, no viendo la cara a ninguno y cantándole al Señor. Eso para mí, que pase toda la noche aquí cantándole a Dios. Pero predicando un mensaje evangelístico no, porque es que yo no soy evangelista. Entonces para mí eso era difícil y me tocó enfrentar. Y me tocó utilizar estrategias. ¿Sabe qué hacía yo, hermano? Anotaba en una hoja grande lo que iba a decir. Y ahí me fui soltando hasta que ya después no necesité anotar en hojas, sino que ya decía lo que el Señor me traía en la mente. Pero los miedos, las inseguridades, los temores, la falta de confianza en uno mismo, la desobediencia, nos impide muchas veces pasar al otro lado. Ellos no hubieran sabido que el Señor calmaba la tempestad con una sola palabra si no se hubieran embarcado en esa barca. Si no se hubieran montado ahí, no hubieran visto la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a ver la gloria de Dios si no queremos salir de nuestra zona de confort? No, yo estoy bien. Haciendo hasta aquí, orando hasta aquí, ayunando hasta aquí, yo estoy bien. Porque es que me han dicho que cuando uno se mete más con Dios, el enemigo lo ataca. ¿Y sabe por qué el enemigo ataca? Porque usted le está haciendo frente. Pero si usted no le hace frente, usted está al lado de él. Pastora, usted sí es drástica. O estamos del lado del Señor o estamos del lado del otro señor. Porque o somos parte del grupo que se mete a buscar a Dios para que la iglesia avance, o somos de aquellos que estamos jalando la pita para que la iglesia no avance. Somos carga. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Entonces necesitamos ponernos las pilas, pasar al otro lado, montarnos en esa barca, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nos toca remar, reme. Dele y dele para adelante. Le toca orar mientras va remando, dele. Le toca amanecer remando, hágalo. Acuérdense cuando Dios llamó a Abraham, le dijo a dónde se iba a establecer. No le dijo dónde se iba a establecer. Sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que te mostraré. Así de sencillo. Usted camine en obediencia, que el Señor es el que sabe a dónde Dios lo va a llevar, a dónde usted va a llegar. Nosotros no sabemos, simplemente caminemos. A mí el pastor Gabriel me dijo, tú no sabes hasta dónde Dios te va a usar, pero Dios a ti te va a usar grandemente. Yo solté la risa igual que Sara.
cuando dijeron que ella iba a quedar embarazada. Y me dijo, tú no sabes y tú no crees ni en ti misma, pero yo estoy viendo lo que Dios va a hacer en ti. Hermano, hoy día me sorprende que yo no solamente le enseño a los que están aquí, sino que hay gente de otros países que escuchan lo que yo grabo aquí, lo que yo enseño aquí, lo que aquí se predica, lo están oyendo en muchos países. Y yo no salgo de aquí del cerro. Así que, sin hacer tanta bulla, lo escuchan en la China, escuchan en Estados Unidos, lo escuchan en Venezuela. Se escucha más por fuera que aquí en Colombia. Entonces, hay gente que tiene sed de la palabra, hay gente que sí lo quiere oír a uno, hay gente que quiere aprender lo que uno está enseñando, lo que uno está predicando. Tienen sed de la palabra de Dios. Y uno lo que tiene es que ir remando para llegar al otro lado. Amén. Ay, a mí que me vean la cara, a mí que me escuchen. Cuando sin tanta gente que no le gustaba que yo enseñara, que yo predicara, uy, no, me hacían corte, me ponían mal la cara, me ponían hocico. Pero habla aunque no te quieran oír. Amén. Entonces, el deber de la atalaya es decir lo que Dios quiere que nosotros digamos. Nos escuchen o no nos quieran escuchar. Pero hay un pueblo que sí está esperándolo a usted y a mí, porque usted y yo tenemos una palabra que ellos quieren oír. Simplemente debemos estar dispuestos a pasar al otro lado. Entonces, ¿cuál es la invitación de hoy? Pasar al otro lado. Ya usted verá si acepta la invitación y se monta en la barca y le dice, Señor, aquí estoy, ¿a dónde me quieres llevar? Sé que se va a levantar el enemigo, sé que voy a haber turbulencias, pero estoy dispuesto a lo que sea porque voy contigo y sé que no me vas a dejar perecer. Amén. Porque no seremos avergonzados ni confundidos jamás los que esperamos en Dios. Así usted lo traten de loco, de flojo, de aragán, de lo que sea, usted vaya encaminándose a la voluntad de Dios y usted va a poder ver la gloria de Dios. Y todo lo que a usted le suceda va a ser testimonio de muchas cosas que usted va a poder ver en medio de toda esa turbulencia. Vamos a estar de pie.